Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Bien, haciendo un recuento de lo que veíamos la semana pasada, vamos a entrar en contexto, ¿verdad? De ponerlos en sintonía para aquellos que nos sintonizan en esta primera exposición. Ahora, si tienen interés, pueden ver la exposición de la semana pasada, está en el canal de YouTube. Bien, la semana pasada hablábamos sobre el pecado de Adán, cómo es que Dios, viendo al ser humano imposibilitado para salvarse, Él decide venir a buscar lo que se había perdido, ¿verdad? Recordemos que Pablo en la semana pasada nos hablaba sobre dos textos fundamentales, los cuales vamos a leer el día de hoy. El primero se encuentra en Romanos 3, verso 23 al 26, que va a ser nuestra plataforma, nuestro texto base sobre el cual vamos a desarrollar este tema. Le invito a que me acompañe con su Biblia si la tiene y si no puede pausar el video e ir un momento a buscarla y luego continuar a hacer las anotaciones correspondientes. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, verso 23 al 26. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bien, si nosotros nos ubicamos un poquito y podemos recordar el segundo texto que les hablaba, recordemos que el apóstol Pablo también escribió en su carta a los romanos en el capítulo 3, en el verso 10 al 12, que está dentro de este mismo pasaje, él nos decía, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué podemos entender con esto? Que efectivamente el ser humano está imposibilitado racionalmente de poder buscar a Dios. Aunque ciertas personas, decíamos la semana pasada, que aunque ciertas personas sientan ese deseo, ese interés, muchas de las veces no hay la disponibilidad a dejar de hacer las cosas que no convienen, las cosas que le impiden que se acerque a Dios. Simplemente tienen una conciencia, tienen deseos, o por no llamarlo deseos, más bien tienen miedo de perderse y creen que sienten ese interés de buscar a Dios, pero realmente no están dispuestos a dejar su estilo de vida. Ahora bien, entonces el ser humano por sí mismo no puede buscar a Dios en ninguna manera. Solamente a través de la obra de Cristo, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, convence al hombre de pecado, de juicio y de justicia, como decíamos la semana pasada, y ahora el ser humano puede responder, se le otorga la facultad de poder responder a lo que Dios provoca en el ser humano. Bien, eso era parte de lo que veíamos la semana pasada. Ahora bien, imagínense por un momento que la persona pudiera comprender lo detestable, lo horrendo que es el pecado delante de los ojos de Dios. Imagínese por un momento que pudiéramos entenderlo, que cada ser humano pudiera entender, comprender perfectamente lo que Dios siente, la repulsión que Dios siente a cuando una persona peca, cuando una persona toma en poco el sacrificio de la cruz, el sacrificio de Cristo en la cruz y lo echa por debajo. Si nosotros tuviéramos esa conciencia de lo que significa el pecado para Dios o de lo que, cómo ve Dios el pecado, créame que pusiéramos cartas en el asunto, no pecaríamos con tanta sobriedad, con tanta lucidez, no pecaríamos tan fácilmente si el ser humano, pero lógicamente el ser humano
normal, aquel que no busca a Dios, no puede entender esto. De hecho, la Escritura menciona que para él el Evangelio le es locura. Amén. Bien. De hecho, el punto de la predicación y la exposición de la palabra es precisamente eso, tratar de llevarnos, de confrontarnos, de hacernos saber las cosas para que podamos responder al Evangelio de Cristo. Ahora, si la persona se preocupara por esta información, por saber qué es el pecado y qué cosas le agradan y les agradan a Dios, entonces sabría cómo luce en su vida, cómo lo ve Dios y evitaría hacerlo. Aleluya. Bien, eh, el pecado, hermano, nos constituye. Amado amigo que nos escuchas, que nos ves por primera vez o que ya nos has estado siguiendo, pero todavía no has dado ese paso de fe de consagrarte para Dios, de entregarte a Dios, a Cristo, a seguirlo, a Él, dejar que Él te gobierne. Si tú no estás- si es tu caso que nos estás escuchando por primera vez, debes de saber que el pecado nos hace enemigos de Dios. Somos sus enemigos. Aunque tú y yo no lo creamos, somos enemigos de Dios. De hecho, vamos a ver algunos textos que nos pueden eh, reafirmar esta idea que la Biblia nos enseña. Así que te voy a pedir que me acompañes al libro de Filipenses en el capítulo 3, verso 17. Dice así la palabra de Dios. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, sean imitadores de mí, del apóstol Pablo. O sea, tomémoslo como ejemplo. Y también de aquellos que así se conducen. Es decir, no nada más del apóstol Pablo, sino de aquellas personas que también podemos ver como un ejemplo de vida, que a nuestro entendimiento son intachables, que son dignos de nuestra confianza, que vemos que son personas leales a la Escritura. Amén. Verso 18. Porque por ahí andan muchos, observe, por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que son enemigos de la cruz de Cristo? Sencillo, el verso 19 nos lo dice. Y el fin de los cuales será perdición, es decir, se van a perder, ¿sí? Cuyo Dios, es decir, su interés, piensan que es Dios el de arriba, Dios el Todopoderoso, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero no, dice, cuyo Dios es el vientre, ven por sí mismos, y cuya gloria es su vergüenza. Y dice, que solo piensan en lo terrenal. Es decir, la persona que aunque diga creer en Dios, esa persona se enfoca únicamente y exclusivamente en las cosas que son de aquí de la tierra. Se preocupa por lo que va a comer, se preocupa por lo que va a vestir, preocupa por verse bien, se preocupa por qué sé yo, transar, robar, hacer, ver todo lo que tenga que ver para su beneficio. Eso es enfocarse en lo terrenal. No piensan que un día van a morir y que se van a presentar delante de Dios y que muchas de las cosas que hicieron durante su vida fueron pecado y lo pusieron en enemistad, lo hicieron enemigo de Dios, de la cruz de Cristo, como dice el apóstol Pablo. El apóstol Santiago escribe algo similar ahí y dice en el capítulo 4, verso 4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. A ver, ¿qué es esto de ser amigo del mundo? ¿Prohíbe Dios que tengamos amistades? No, no lo prohíbe. Lo que Dios prohíbe es que una persona se case, no hablo del verbo de juntarse con una persona, no, se case, es decir, que tome para sí un estilo de vida como aquellas personas que piensan nada más en lo terrenal, aquellas personas que únicamente piensan en sí mismos. Esa es una filosofía egocentrista, producto de la naturaleza caída, como tal, como lo se veíamos la semana pasada. Amén. Eso quiere decir amigos del mundo.
Es decir, cuando una persona se hace amigo del mundo es porque quiere vivir al estilo de vida que vive toda la gente, la mayoría de la gente. Aleluya. Por esa razón, muchas personas sienten que Dios no existe y que no les hace caso. Cuando una persona tiene problemas, siente que no encaja en este mundo, que lo rechazan, que no tiene aceptación de las personas, se le vienen muchas tragedias y se siente solo. Entonces esta persona se siente que Dios no le escucha. Una persona así, que no tiene a Cristo, se siente que Dios no lo escucha, que Dios no está al pendiente. De hecho, Job lo vivió. Job también experimentó algo similar. Y él lo registra en el capítulo 13, en el verso 24. Dice, ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Una persona que siente que le vienen muchas calamidades, usted puede leer todo el libro de Job. Es un hombre que tenía muchas posesiones, perdió todo, perdió sus hijos, perdió todo, excepto a la mujer, pero perdió todo. Y llegó el momento en que, aunque él tenía mucha fe, se mantuvo íntegro, dice la Escritura, pero llegó el momento en que él pregunta y dice, ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Job estaba consciente. Ahora, Job no era cualquier persona. Job era una persona que tenía integridad, que dice la Escritura que era santo, que era intachable, que era irreprensible delante de Dios, que era temeroso de Dios. Y aún así él llegó un momento en que dice, ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Observe. Entonces, pareciera ser que Job tiene más certidumbre que las personas de este mundo, las personas que no tienen un contacto con Dios, pecan muy deliberadamente y no se sienten mal, simplemente lo siguen haciendo muy natural. No, y de hecho ni siquiera se creen que son enemigos de Dios. Ellos piensan que están bien delante de Dios. Am, Romanos capítulo 5 en el verso 8, verso 8 al 9 y 10 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, observe, Cristo murió por nosotros. Esa es nuestra virtud. Nosotros tenemos que reconocer esa parte. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira? Dios se aira por las personas que cometen pecado. Ahora el verso 10 dice, porque si siendo enemigos, observe, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Debemos de reconocer que nosotros somos enemigos de Dios cuando pecamos y cuando Él nos justifica, nos acepta, nos introduce en la familia de Dios y ahora ya no somos contados por enemigos, sino que nos ha reconciliado, dice la Escritura. Amén. Segunda de Samuel, observe, verso am, capítulo 12, verso 11 al 14. Nos habla de que cómo David trazó esto, se ve reflejado tremendamente. Mire, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres en la vida, a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con, perdón, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Podemos observar que efectivamente David había cometido un error, pecó, él lo reconoció y porque lo reconoció, Dios le perdonó, le remitió su pecado, dice la Escritura. Pero sin embargo no dejó sin castigo su pecado. ¿Por qué? Porque dice en el verso 20,
12, perdón, porque lo hiciste en secreto, yo lo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, es decir, fue perdonado, por eso no morirás. Pero dice, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Es decir, hay personas que ven nuestro pecado, hermano. Hay personas que ven nuestro pecado y hablan mal contra Dios o hablan mal contra el Evangelio. Y eso trae consecuencias. Trae consecuencias. Y aunque Dios nos perdone, cuando venimos a Él, sinceramente, Dios nos perdona. Sin embargo, no nos va a dejar sin consecuencias. Debemos de tenerlo presente. ¿Por qué? Porque en su momento fuimos enemigos de Dios. Aleluya. Ahora bien, pero ¿y qué es pecado entonces? Ok, ya vimos esto, ya sabemos que por cuando todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, que estamos imposibilitados de salvarnos a nosotros mismos, pero y que el pecado nos hizo enemigos de Dios, estamos enemistados con Él. Bueno, ok, pero ¿y qué es pecado? ¿Cómo se define el pecado? Bien, en hebreo la palabra pecado significa, o más bien, la palabra en hebreo es hatá, que traducido es errar como tal, errar. Entonces, en un sentido, se puede traducir como no alcanzar la meta, errar la meta, ¿verdad? Perder el camino, errar el blanco exacto o extraviar el objetivo o el propósito. Eso significaría pecado. Entonces, pecado es errar el blanco, extraviar el camino, perder el enfoque, perder el propósito. Si nosotros fuimos creados con un propósito y perdemos ese objetivo, erramos el propósito para el cual fuimos creados, es pecado, estamos en pecado. Entonces podemos observar que efectivamente todos los seres humanos estamos bajo pecado. Eso sería pecado. Ahora, eso es en el hebreo. En el griego viene de la palabra amardía. Hace referencia al pecado original ejecutado por Adán y Eva en Génesis 3, como lo mirábamos la semana pasada, ¿verdad? Del cual todos los seres humanos somos culpables y es una violación intencional eh, y consciente. Amén. Ahora, hay otras palabras que se derivan de pecado. Entre una de ellas, filosóficamente, podemos encontrar la palabra parábasis, que tiene que ver con traspasar la línea establecida, rebasar o transgredir los límites establecidos, en este caso los 10 mandamientos. Pero hay otras palabras que se derivan de ella, como hurtar, adulterio, fornicación, matar, mentir, que viene siendo dar falso testimonio, codiciar, deshonrar a los padres, embriaguez, hechicería, homosexualismo. Todo eso viene derivado de la palabra pecado. Iniquidad, todo eso viene derivado de la palabra pecado. De hecho, la palabra fornicación viene de la palabra porneia, que es pecado también. Entonces, si nosotros observamos, estamos hasta aquí, metidos hasta la cabeza. No podemos rescatar nuestra propia vida. Necesitamos acudir a Dios, volver a Dios. Entonces la pregunta es, ¿y qué es pecado? Bueno, pecado es todo aquello que no exalta a Dios. Pecado es todo aquello que no pone en alto a Dios y que no le glorifica. En otras palabras, si yo soy la imagen del Dios vivo, si yo soy, estoy hecho a su imagen y semejanza y yo no represento ante las personas a un Dios santo, entonces estoy en pecado. Si mi estilo de vida no exalta los atributos de Dios, estoy en pecado. Si yo no vivo para honrar a Dios, estoy en pecado. Aleluya. Entonces, hermano, pues entonces todos han pecado. Exactamente. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ya sabemos que todos pecamos. Ya sabemos que el pecado es detestable ante los ojos de Dios. Ya sabemos que el pecado nos hace enemigos de Dios, ¿verdad?
Ya sabemos incluso qué significa o cómo se define pecado. Pero ahora, ¿cómo se ve el pecado en mi vida? ¿Cómo se modela el pecado? ¿Cómo me puedo ver yo a mí mismo vestido de pecado? Para entender esto, tenemos que definir o hacer una separación en el pecado. Y existen dos clasificaciones, por llamarlo de alguna manera. Ya sé que me van a decir que el pecado de muerte, el pecado no de muerte, ¿verdad? Pero es algo que va más allá todavía. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El pecado, hermano, provocó una tendencia pecaminosa en nosotros. Es decir, el niño que nace recién nacido, aunque no ha pecado por hecho, es decir, no ha pecado conscientemente, ya es pecador, ya es culpable, ya está destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque heredó la tendencia, heredó el pecado natural, el pecado original en su vida. Ya es pecador. No hay un estado de inocencia, decíamos la semana pasada. Y como no hay un estado de inocencia, por lógico, está condenado también, aunque haya acabado de nacer, aunque él todavía no hay, perdón, todavía no mienta, aunque él todavía no robe, aunque él todavía no le pegue a las personas, aunque no haga feo. Pero la verdad es que nosotros no mandamos a nuestros hijos a una escuela para que aprendan a pecar. Ellos aprenden a pecar solos. Ellos pegan y esconden la mano sin que tú les hayas enseñado. Ellos mienten por sí mismos cuando empiezan a mentir. ¿Me entiendes? Entonces tú y yo no mandamos a nuestros hijos a una escuela a pecar. Ellos ya saben. ¿Por qué? Porque tienen una naturaleza caída en sí que los conduce, los hace pecar por naturaleza. Pablo sabía esto. A eso era tendencia pecaminosa. O Santiago le llama como concupiscencia. Entonces, ¿qué es la concupiscencia? Bueno, la tendencia al pecado. Como consecuencia, el ser humano goza de una naturaleza caída, de una naturaleza pecaminosa, la cual está presente aún en los creyentes, en cristianos, pero no con la misma libertad que que tiene el pecado en una persona que no conoce a Dios o que no lee la Escritura, que no aplica la Biblia. ¿Los dos pecan? Sí, efectivamente. Tengo una predicación en el canal también que habla de eso. El que no es cristiano peca, sí, sí peca. Y el que es cristiano también peca. Pero hay una diferencia de pecado. Mientras que en la persona, observa bien, mientras que en la persona que todavía no ha sido regenerada, no ha sido transformada por el poder del Evangelio, por el poder de la palabra, en su manera de pensar, se manifiesta con mucha libertad el pecado. De hecho, repito otra vez, la persona que no conoce a Dios peca y lo disfruta, peca y se deleita en el pecado. Le sabe bueno, ¿sí? Mientras que la persona que es cristiana, que verdaderamente es cristiana, no se siente bien con el pecado. Peca y aunque peque, es un pecado que se le llama involuntario. En ese momento se siente mal, se siente que ha pecado e incluso se siente hasta un ardor en la cara. Pero la otra persona no. Te voy a poner un ejemplo. Está un cristiano y una persona eh, que no es cristiana y dice una ensarta de majaderías y la persona no se siente mal, pero el cristiano sí se siente mal. Incluso nada más con escucharlas se siente mal porque está prestando oído a vulgaridades. No nos sorprendemos. Yo mismo he estado en esa situación y yo no me sorprendo, pero no me agrada. Ahora imagínate cómo me sentiría yo si de mi boca saliera una expresión así. Aleluya. Esa tendencia pecaminosa que mora tanto en nosotros, los cristianos, como en los no cristianos, esa tendencia pecaminosa, Pablo le llama en Romanos 7:14, que nos arrastra. Eso es lo que se conoce como pecado involuntario. Aleluya.
A ver, Romanos 7, 14 al... Ajá, Romanos 7, 14 al 23. Dice así: sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí Pablo está reconociendo efectivamente que la ley es buena, que la ley es espiritual, pero dice, pero yo soy carnal. El apóstol Pablo, el hombre que es imitador de Cristo que leímos en Filipenses, está diciendo, más yo soy carnal, pero dice, pero estoy vendido al pecado. Verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Habla de la naturaleza caída. Y si, y si yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente. Aquí. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Cómo te lo explico? A ver, observa aquí. Una persona um, que no tiene conocimiento de la Escritura, que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, que no tiene temor de pecar, que se deleita en el pecado, esa persona, el pecado está aquí. Aquí está, lo planea, lo disfruta, sigue. De hecho, hasta eh, se goza en él, lo disfruta, así como tal. Pero la persona, como el apóstol Pablo, la persona que peca, pero esta tiene conocimiento de la Escritura, entonces ya no peca con esa misma libertad, porque el pecado ya no mora en su cabeza, ya no mora en su razonamiento, ahora mora en sus miembros, en su carne. Entonces, esta carne está contaminada de pecado y lo arrastra, lo lleva cautivo el pecado, pero cuando su mente lo entiende, entonces se arrepiente, procede, pide perdón. De hecho, un ejemplo de que la persona ha sido redarguida por el Espíritu Santo es porque pide perdón sin ser descubierto, mientras que la otra persona que supuestamente se arrepiente de, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Una mujer que descubre a su esposo teniendo relaciones sexuales con otra, que en el adulterio, lo primero que dice, perdóname mi amor, no lo vuelvo a hacer. Pero el problema es que lo está confesando hasta el momento hasta el momento en que esa persona se siente exhibida, se siente eh, confrontada, se siente descubierta. El cristiano no, el cristiano peca, se siente mal y va y lo confiesa. Si fue con su esposa, habla con su esposa. Si es contra sus hijos, habla con sus hijos. Si es por haberse endeudado, habla con la persona endeudada que se endeudó. Pero no lo deja así. Amén. Entonces debemos de tener cuidado. Ahí está el pecado intencional que lo hace la persona que no conoce a Dios y el pecado circunstancial que lo hacen regularmente los cristianos, como en el caso del apóstol Pablo, nos pone su ejemplo ahí para que lo podamos entender. No porque él realmente estuviera en pecado, sino porque nos demuestra. Amén. Ahora, ¿cómo luce esto? Bueno, el pecado intencional, hay personas que se deleitan en el pecado y esto hace evidente que no son regenerados todavía y no importa si asisten o no asisten a la iglesia. Hay personas que asisten a una iglesia y sin embargo no han sido regenerados.
Am, en el capítulo 1 de Romanos, el apóstol Pablo presenta una, ¿cómo se le va a llamar? Una lista de las personas que han decidido estar enemistados con Dios o que están enemistados con Dios. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, vamos a ver esa lista rápidamente. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad, es decir, la verdad y la detienen, porque lo que de Dios se conoce les fue manifiesto pues Dios se los manifestó, es decir, no son ignorantes. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ajá. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Es decir, la persona, aunque no sea cristiana, sabe que hay un Dios, sabe que existe Dios, sabe que Él reina. Dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, porque no tuvieron en cuenta a Dios, entonces Dios les, les hace que no tengan entendimiento. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por cuales por lo cual también Dios los entregó a la concupiscencia, a su tendencia al pecado y las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando en el uso natural de la mujer, encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución de su extravío. Y ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y así empieza la lista, estando atestados de toda justicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y termina diciendo Pablo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, de los que practican tales cosas, son dignos de muerte. No solo las que los hacen, es decir, no solamente las personas que lo practican. Es decir, si tú al entrar, al estudiar esta lista, llega el momento en que tú dices, bueno, es que yo no hago ninguna de esas, yo no las practico. Qué bueno, qué bueno. Si tú dices, bueno, yo no encajo en ninguna de estas, no cumplo con ninguna, yo soy muy bueno. Ok, pero aquí va otra vez. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, pero no nada más los que las hacen, dice aquí, sino que también los que se complacen con los que las practican. En otras palabras, si yo apruebo, si yo creo que las personas que están pecando están bien, también estoy pecando junto con ellos. Eso es peligroso. Entonces el pecado va más allá todavía del simple hecho de hacerlo, sino también aprobar el pecado o considerar que la persona está bien cuando está pecando. Es malo. De hecho, el profeta dice, ¿no? Dios a través del profeta dice, ay de aquel que a lo bueno le llame malo y a lo malo bueno. Son dignos de muerte también. Aleluya. Bien, eso es las personas que practican pecado, que lo hacen deliberadamente, que lo disfrutan, aunque asistan a una iglesia, ¿verdad? Ahora, el pecado circunstancial es en el cual el ser humano no lo planea, sino que es una respuesta instantánea a la circunstancia. Esta persona, movido por el Espíritu Santo, va al arrepentimiento.
el cual vamos a ver un poquito más adelante en alguna otra exposición. Se duele de lo que hace, se siente mal, siente que ha ofendido a Dios esta persona. Ese es el pecado circunstancial. Mire, vamos a verlo con el ejemplo de David, ahí en el Salmo 51. A mí me impacta mucho este salmo. Él empieza su oración después de que fue confrontado por Natán ahí en 2 de Samuel, en el capítulo 12. La respuesta de David fue esta: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lava más y más, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Este pasaje, hermano, debería de animarnos a reconocer nuestras faltas, a reconocer nuestro pecado, ir a Dios, confesarlo. Si es con alguna persona que ofendí, que le fallé, ir y reconocerlo y darle la espalda a ese pecado. Negar, cortar todo lazo con ese pecado que ofendió a Dios. Aleluya. Ahora, el creyente, aun a pesar de haber sido regenerado, continúa con ciertos residuos de pecado en su vida. Esto es lo que el apóstol Pablo dijo que lo lleva cautivo, aunque ya asistió a una iglesia, aunque sea cristiano. Eso es lo que lo lleva cautivo, lo engaña y lo lleva cautivo. Alguien dijo una vez, observe, si usted peca en el momento, si tú eres un cristiano que pecas en el momento, arrepiéntete y ve a Dios, pide perdón y aléjate del pecado. Si tú eres una persona que no eres cristiano, pero pecas y reconoces que lo que hiciste lo hiciste mal y que Dios aborrece el pecado que hiciste, entonces arrepiéntete también y dale la espalda al pecado. Es mejor arrancar el retoño cuando está brotando y no cuando ya es un árbol grande. Alguien dijo en una ocasión, si no puedes arrancar el retoño, mucho menos lo podrás tumbar cuando ya sea un árbol frondoso. Es decir, si no podemos sacar el pecado cuando apenas está brotando, mucho menos lo vamos a hacer cuando ya sea todo un gran árbol. Aleluya. Bien, el pecado es detestable ante los ojos de Dios. Repito, el pecado es detestable ante los ojos de Dios. Tanto, hermano, que fue necesario la muerte de su propio Hijo, la muerte del hombre más santo que haya existido sobre la faz de la tierra, Jesucristo, para pagar nuestras culpas. La culpa nuestra, no de Él, fue cargada sobre el hombre más santo e inocente que haya existido. ¿Y sabes por qué? Porque aunque su justicia se debe de manifestar, su amor no dejó que nosotros pagáramos el precio. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice así: el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto, hermano, es lo que Dios hizo para que tú y yo tuviéramos la libertad de poder decidir de seguir a Dios, de dejarlo que Él gobierne nuestras vidas. Yo sé que todos los seres humanos tenemos errores. Dios en su palabra lo sabe y lo demuestra, que tenemos errores y que tenemos faltas. Pero, ¿qué tan ligero eres para darle rienda suelta a ese pecado?
Si tú eres una persona que todavía no te has asimilado el Evangelio, o si has estado coqueteando con él simplemente, yo creo que es momento en que tú vayas a la cruz y le digas al Señor, sé tú mi Señor, gobierna mi vida. Sé que pagaste el precio por mí en la cruz. Sé que Dios me perdonó a través de tu sangre. Quiero vivir conforme a estos principios. No importa si asistes a una iglesia, si no asistes a una iglesia, si un día asististe a una iglesia y dejaste de hacerlo, ve a la cruz, ve a la cruz y renueva tus votos y dile a Dios, gobiérname, Señor. Sé el Señor de mi vida y gobiérname a través de tu palabra. Quiero orar por ti. Quiero orar para que el Espíritu Santo lleve esta palabra a tu vida. Padre, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Te pido que bendigas a la persona, Señor, que está escuchando este mensaje. Señor, si tú has preparado a esta persona para que escuche la magnitud de la gravedad del pecado, Señor, llévalo a tus pies. Señor, que tu Espíritu Santo redarguya en su ser de manera, Señor, que pueda proceder al arrepentimiento y empezar una nueva vida en ti, Señor, conforme a tu voluntad. Señor, justifícale delante del Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.